Punto 4. Moción del Grupo PSOE sobre la defensa de las medidas puestas en marcha por la Administración andaluza para la creación de empleo. Tiene la palabra la concejala de empleo. La crisis mundial que ha venido asolando los mercados europeos desde 2008 ha provocado una complicada situación económica en nuestro país y en nuestra comunidad. Ello ha llevado al Gobierno español a reaccionar con contundencia ante los efectos adversos de la crisis. En nuestro país, además, la situación internacional provocó la denominada crisis del ladrillo, que ha contribuido a agravar más aún el estado de la economía española. La principal consecuencia derivada de este entorno desfavorable fue la destrucción de empleo. Por todo esto, el Gobierno español no durará en tomar medidas necesarias y valientes encaminadas a luchar contra la crisis, acelerar la recuperación económica y avanzar en el desarrollo de un nuevo modelo económico más eficiente, sostenible y capaz de crear más empleo y de más calidad. Los últimos 3 meses están empezando a arrojar datos que confirman una tendencia positiva en cuanto a generación de empleo en Andalucía y en el conjunto de España. Los últimos datos de parados registrados en las oficinas del SAI han constatado que el paro ha experimentado en Andalucía por 3er mes consecutivo un descenso. Durante el mes de junio, la bajada ha sido de 1.783 personas, un 0,20% más respecto al mes de mayo, en el que ya se produjo un descenso importante. El segundo trimestre del año ha puesto de manifiesto una tendencia desfavorable de creación de empleo. El dato acumulado de los meses de abril, mayo y junio nos constatan una disminución total de 41.560 parados en nuestra comunidad. No obstante, el PSOE recoge estos datos con cautela y sin triunfalismo. Nuestro esfuerzo está encaminado a consolidar esta tendencia y a seguir incidiendo en la misma línea de actuación contra el paro. El paro registrado en el mes de junio también concluye que el descenso experimentado en el número de parados ha afectado a todos los sectores, a excepción de la agricultura, muy influenciado por el fin de las campañas. También cae el paro entre el colectivo de parados sin empleo anterior, que además es el que más ha contribuido al descenso general del mes de junio en Andalucía. Los días 29 y 30 de junio se celebró en el Parlamento de Andalucía el debate sobre el estado de la comunidad. En él, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, expuso ante la Cámara Andaluza una serie de actuaciones que permitirán a las empresas andaluzas ser más eficaces en la creación de empleo. Entre ellas se destacan: Plan de Oportunidad Laboral en Andalucía. Está dotado con 200 millones de euros. Se trata de una medida coyuntural con un impacto inmediato, directo y positivo en el empleo y en el sector de la construcción a nivel local. Apoyo a la iniciativa empresarial. Se pondrá en marcha un nuevo conjunto de ayudas e incentivos por importe de 250 millones de euros que favorecerán la creación de empresas y de empleo. Acciones dirigidas a los sectores tradicionales de nuestra economía, encaminadas a mejorar su competitividad y posicionar a dichos sectores como máximos impulsores del crecimiento económico. Se establecen medidas concretas en el sector de la agricultura, el comercio, el turismo y la artesanía. Apuesta por la inversión pública mediante la licitación de 2 importantes tramos de la autovía de la Almazora y del Olivar, con un importe de 450 millones de euros. Esto permitirá la consecución de 2 objetivos. Primero, generación de empleo y segundo, la mejora de la red de comunicaciones de la comunidad. Iniciativas de estímulo fiscal destinadas a familias, autónomos, empresas que solicitan créditos y empresas que contraten con la Administración. Puesta en marcha del segundo plan de formación profesional para la mejora de la empleabilidad. El presidente Griñán también señaló en el debate sobre el estado de la comunidad que la economía andaluza había crecido los 2 últimos trimestres, lo cual supone un alejamiento de un escenario de recesión económica, como el que vivió durante 2010. Este crecimiento ha estado sustentado, entre otros pilares, en nuestro mercado exterior, que arroja datos como un aumento anual de 36,2% anual en nuestras exportaciones, el doble que la media nacional. Este sector ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos 18 meses y ha contribuido de manera decisiva en la creación de empleo. Para complementar las medidas anteriores, en los días previos al debate, el presidente andaluz presentó otras 2 iniciativas de gran calado y con un claro afán de contribuir a la recuperación definitiva de la economía andaluza. Estas son: proyecto de ley de promoción del trabajo autónomo. Con la aprobación de esta ley, Andalucía se convertirá en la primera comunidad que promulga una norma de estas características. Entre sus principales medidas destacan
Primero, políticas activas de empleo para autónomas. Segundo, respaldo financiero y reconocimiento a los mejores proyectos desarrollados por autónomos. Tercero, subvenciones para la prevención de riesgos laborales. Cuarto, creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo. Y quinto, elaboración de un plan estratégico para el sector. También plan para el fomento de la cultura emprendedora. El principal objetivo es ampliar la capacitación de los jóvenes para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, así como mejorar sus posibilidades de empleo. A este programa se destinarán 492 millones de euros hasta 2015 en actuaciones dirigidas a alumnos y profesores de todos los niveles educativos. Los datos económicos, los datos del mercado laboral y las nuevas actuaciones anunciadas por el presidente andaluz nos presentan un panorama más favorable que el año pasado, aunque peor de lo que nos gustaría y esperábamos. No obstante, la determinación del PSOE es seguir apostando por las medidas tomadas por el Gobierno andaluz, que beneficien a quienes de una manera directa han resultado más dañados por la crisis. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benalúa propone para su aprobación el siguiente acuerdo: instar al Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía al mantenimiento e impulso de las políticas puestas en marcha por el Gobierno andaluz para la recuperación económica, contribuyendo así a la consolidación de los datos positivos en materia económica y de empleo obtenidos en los últimos meses. Y segundo, apoyar las medidas en materia de empleo y apoyo a las empresas anunciadas por el presidente Griñán en el pasado debate sobre el estado de la comunidad. Nosotros nos vamos a poner a esta moción, ya que no refleja la realidad de la situación. En esta moción se dice que el paro está en el tercer párrafo del paro a 19. Y por contrario, en agosto el paro va a subir. Se dice que durante el mes de junio ha habido una baja de 1.782 personas, pero claro, siempre al comienzo de verano se crean nuevos empleos, pero eso no refleja un aumento consecutivo de los puestos de trabajo. También deciros que todos los sectores económicos están explotados. Estas medidas que aquí se presentan, bueno, son medidas. No la oportuna, no al mejor tiempo, se tenían que haber tomado hace ya mucho tiempo para intentar no entrar en la crisis en la que estamos inmersos. Por todo ello, pues, como ya te he dicho, vamos a votar en contra. Lo que va a ser el voto del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. En primer lugar, decir que nuestra posición frente a esta moción va a ser una abstención, nos vamos a abstener, porque en cualquier caso la trascendencia que estas medidas, que en la mayoría de ellas no son nuevas, aunque puedan tener algunos matices nuevos, y sobre la efectividad que puedan tener en el impacto en la creación de empleo, pues creo que sería conveniente, para poder aprobar esto tal cual y verlo y darle ese espaldarazo, pues realmente tener delante la evaluación de lo que esas medidas puestas ya en funcionamiento tiempo atrás han dado a día de hoy. En segundo lugar, esto está en un ámbito en el que prácticamente el pronunciamiento que nosotros podamos hacer desde aquí no tiene trascendencia alguna, más que el que pueda hacer el grupo del PSOE como respaldo a su grupo parlamentario andaluz o al gobierno andaluz. O sea, en ese sentido, estas medidas se han articulado, ya se han presentado y se van a poner en funcionamiento, y digamos que como deseo, como ciudadano, pues que sean buenas. Como duda también, como ciudadanos que tenemos, pues que probablemente no den el resultado tan esperado. Hay una cosa que sí tiene que servir de reflexión para todos, y es que muchas de ellas están esperanzadas en que, evidentemente, el sector de la ciudadanía se articule a sí mismo con algunos estímulos, unos mayores, menores, todos ellos coyunturales,
se animen a meterse dentro de una economía productiva y podamos salir de algo que ya en otras ocasiones en este ayuntamiento hemos hablado. La crisis derivada del ladrillo parece a día de hoy por parte de muchos políticos como sobrevenida, como una de las plagas aquellas bíblicas, ¿no? Y que nadie se había enterado de aquello, sino que por el arte de Billy Billoque nos cayó, cuando ya de muy atrás y antes de producirse esa gran crisis fueron muchos voces autorizadas de economistas que conocen la economía y de personas no tan acreditadas en el asunto que alertaban sobre un desarrollo tan desproporcionado de nuestra economía. Aquello pareció que no encendió la luz roja para ninguno de los políticos en el gobierno en aquel momento. Lo que nos encontramos es lo que vivimos a día de hoy. Lo que se hace o lo que se trata de hacer aquí, no dudo, por parte de, en este caso, de la Junta de Andalucía, que se hará con la mejor voluntad. Pero, sinceramente, nosotros pensamos que, repito ya, son muchas medidas muy en su nueva edición, que no son nada nuevo, y ya digo, muy esperanzadas a que la ciudadanía sea capaz de encontrar caminos que no nos terminan de señalar, digamos, la política, en cuanto a desarrollo económico, por dónde deberíamos de echar. Así que, por esas y otras razones, que tampoco por no alargar y no explicarlas aquí, la posición del Grupo Municipal de Izquierda Unida es abstención frente a este punto. Decir que como Juan Miguel ha dicho, que incluyó en esta iniciativa que ha tenido el gobierno, que sí que creo y que bueno, que esperamos que dé un buen fruto, simplemente. Claro es que todas las acciones que se intente hacer para que la economía se mueva y que Andalucía progrese, indudablemente son bienvenidas. Yo creo que eso por parte de todos estamos de acuerdo en ello. ¿Qué refleja la realidad? La realidad es que en los últimos 3 meses se está viendo la tendencia de que el paro está disminuyendo y eso nos debe alegrar a todos. Estos datos son los mejores de los últimos años, también es cierto. Porque en agosto el paro normalmente, en vez de subir en estos meses, ya en julio, normalmente estos meses eran meses que a veces hasta subía, en el último año lo hemos visto. Por tanto, datos que reflejen una bajada del paro son datos que nos deben de dar alegría a todos, porque estamos bajando ya el índice que se supone que debería estar más bajo, todos que querríamos que estuviera más bajo, pero si baja un 0,20%, como es el caso, pues deberíamos de darnos también, no satisfechos, pero por lo menos vamos en la línea de conseguir que el paro baje. Indudablemente el apoyo a los empresarios, el apoyo a los autónomos es algo que debemos de ver como bueno, porque estamos haciendo que la economía y esta economía productiva empiece a funcionar, que es lo que todos estamos de acuerdo. Y en cuanto a que había voces autorizadas que alertaban del desarrollo del problema del ladrillo, indudablemente todos sabemos y todos ya se alertaba, hace muchísimos años se alertaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido ahora? Y ahora pues tenemos que asumir las consecuencias de ese despropósito que nos ha llevado tanta especulación como ha existido. ¿Por parte de quién? Pues por parte, por supuesto, de quien en aquello entonces tenían el poder, que probablemente todos debemos recordar quién fue el que aprobó la ley del suelo. No fue precisamente el Partido Socialista. Que no son nuevas, por supuesto, muchas sí, las que tenemos ahí, todas las actuaciones que tenemos ahí son nuevas y todas van encaminadas precisamente a eso, a buscar el progreso. Y más cosas que uno tiene que intervenir más. Sí. Habla de la ley del suelo del Partido Popular. Si por mantener aquella actividad económica habría que aprobar la ley del suelo, deberíamos de aprobar no una, sino 20. No decimos que las medidas sean buenas o malas, decimos que son tardías en el tiempo. Hace algunos años que todos los comentaba, ya no se enfrentaba el gobierno a la crisis, sino es que no quería ni ver. En agosto, en la época de los meses de verano, el paro siempre disminuye. Eso no refleja que la tendencia sea a la baja. De hecho, ahora nuevamente en agosto,
va a implementarse. Revisar, porque se debe revisar que el último año en agosto se va a subir claro. Se va a subir claro. Y en julio se va a subir. También te pasa en Medellín, mayo, las contrataciones de verano. Pero el mes de julio se va a subir claro, el último año va a subir claro. Y en cuanto, sí, cuando tenías que algunos elementos más, en cuanto a que son tardías, probablemente son esa baja, la medida se tiene que adaptar al tiempo, es decir, no estamos hablando de que una crisis como la que estamos padeciendo es una crisis que esto no ha tenido en la historia, salvo la Gran Depresión. Esta ha sido la crisis más importante que ha habido en la historia. Sí, los datos reflejan que es que no es que era imposible abordar hasta qué punto se podía llegar a acrecentar los daños que está ocasionando esta crisis. Sí, nadie, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, los mejores economistas del Fondo Monetario Internacional cada mes tenían que ir modificando las previsiones que tenían de crecimiento, no solamente en España, sino en todo el mundo. Es decir, que es una crisis que es la que tenemos que trabajar día a día y la que tenemos que intentar aportar las medidas necesarias para poder ir saliendo de ella poco a poco, que es una crisis muy grande y de un gran calado, pero indudablemente se están haciendo actuaciones en defensa de eso, por lo menos del trabajador, en defensa del estado del bienestar, intentando que las personas progresemos, intentando que por lo menos esta economía nuestra de aquí en Andalucía progrese. Ese es el sentimiento y esa es la idea del Partido Socialista en Andalucía. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta moción porque creemos que vamos en el camino adecuado, para intentar salir de esta crisis, que es lo que todos esperamos. Sí. Nosotros cualquier medida para solventar la crisis y fomentar el empleo, por más absurda que sea, la apoyamos, pero volvemos a decir que no se ha reaccionado a tiempo por parte del Gobierno, como por ejemplo las relaciones internacionales cuando el PSOE entró en el Gobierno se destrozaron. Habla de que se defienda al trabajador. ¿Sabes la mejor medida para defender al trabajador? Que tenga trabajo. Eso se busca. El apoyo autónomo está buscándose para que los trabajadores trabajen. Pero no trabajan. Sí. Ya he dicho antes que no era mi intención alargarnos en la explicación de esta cuestión porque, bueno, pues al fin y al cabo la moción que se presenta es respaldar o no respaldar las medidas que la Junta de Andalucía ahora mismo pone en marcha con esta buena intención. De buenas intenciones sabemos también que el infierno está empedrado, dice el dicho español. Pero solamente quiero hacer una reflexión que ya he hecho otras veces aquí en esta mesa cuando hemos hablado del tema de la crisis y además pues hoy lo voy a hacer pues aprovechando también que ciudadanos, vecinos nuestros también están aquí y podemos compartir un poco también este asunto, ¿no? Ya que luego después en la calle lo hablamos. Lo más doloroso desde nuestro punto de vista cuando se habla de la crisis, como digo, que parece que ha sido un mal que nos ha sobrevenido y que nadie ha intervenido del sector político, del sector de la administración para que esto se produjera, viene a ser algo que es una constatación de, digamos, las dificultades que a día de hoy tiene la política, tienen los gobiernos para imponerse a otros poderes que se están demostrando bastante más fuertes y bastante más decisivos que los propios gobiernos. Y estamos hablando de los poderes económicos, de los poderes financieros. Hago uso de la palabra para decir, pensemos todos, ¿qué correctivos se le han puesto a esas entidades, a los que manejan el dinero de esa manera, los que en principio han sido los causantes de esta crisis por parte de los gobiernos? Pues prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Siguen campando por su respeto. ¿Qué cabe pensar que en el nivel de gobierno podamos esperar de nuestro gobierno cuando lo que se está demostrando, lo que se está aceptando es que estos poderes económicos están por encima de ellos? Pues deberíamos pensarlo todo. Y es que la política no manda lo que venimos acostumbrados a pensar que manda. Estamos en los días precedentes a lo que es una moción aprobada, una moción o un acuerdo de revisión del acta de la Constitución
para introducir dentro de ella un límite del déficit. Es algo fuerte. Y esto no se produce a iniciativa del Gobierno, aunque aquí se diga que se hace a iniciativa del Gobierno, sino por presiones que vienen de arriba. Y no digo que solamente sean para España. Entonces, estamos constatando de que los políticos y los gobiernos en general, a la hora de actuar, no me extraña que sucediera la crisis del ladrillo, puesto que aquello era una bonanza que era fantástica para todo el mundo. ¡Qué bien! Todo el mundo construye, todo el mundo vende, todo el mundo compra, los bancos nos dan dinero barato. ¡Qué bien está todo esto! Lo que ayer compré por 10 ahora vale 20, oye, y pasado mañana ya vale 25. Se ha vivido un espejismo. Y lo más triste de todo es que ese espejismo lo han vivido los que han estado en el Gobierno, no solamente el PP por hacer una ley del suelo, sino casi especialmente más el PSOE por los años que le ha tocado ahí y han estado beneficiándose por así, de aquella manera. En lugar de enfriar un sector que se estaba desarrollando de manera desmesurada y que se sabía que en el momento que aquello cayera iba a suponer un batacazo, porque si te apoyas en una pierna muy grande y la otra la tienes enclenque, en cuanto se te va la pierna grande, te caes al suelo y ahí es donde estamos. Y ahora, pues evidentemente, este tipo de medidas que vemos aquí no dejan de ser, dentro de una situación general, medidas, insisto, muy parciales, la mayoría de ellas repetidas, y que se pone en la esperanza de que la ciudadanía, los ciudadanos, los de a pie, seamos capaces de levantar esto. ¿Cuáles son los sitios y los viaductos de vía verde que tenemos para saber exactamente por dónde tenemos que desarrollar la economía? Pues eso es otro de los déficits que tenemos. Por tanto, insisto, si de aquí solamente sacamos que la crisis se ha producido porque el PP hizo una ley del suelo que era muy mala y los demás tuvieron que soportarla, como ya digo, como un mal endémico, pues pocas conclusiones o malas conclusiones estamos sacando. Y si con medidas como estas pensamos que vamos a salir del paro, pues la verdad somos un poco cortitos a la hora de pensar que el galumbo o el fondo que tiene esta crisis. Esto va bastante más allá y nos va a obligar a tener que plantearnos las cosas de una manera bastante más seria. Nada más. Indudablemente esa medida no nos van a sacar del paro, pero son medidas que indudablemente nos pueden ayudar y por tanto nosotros vamos a votar a favor. En cuanto a que esto no se habló, simplemente hay que revisar la acta del Parlamento Español y veréis cómo ya en aquellos años ya se hablaba del grupo del PSOE, se hablaba del problema y de que iba a ocurrir con la nueva ley del suelo, y así está. Así se fue, y en los mismos términos que se habló fue en las conclusiones que al final se han sacado. Es decir, que esto no es una cosa que nadie habló, sí se habló, y se habló muchísimo, de la gran lugar que iba a existir y que estaba existiendo. Y que creaba cuestiones de burbuja es así. Y el PP en aquel entonces, en el Parlamento Español, lo dijo muy claro, es que nos va a llevar a un problema muy grande, como siempre. Y aparte que no es tampoco un problema coyuntural solamente de España, que estamos hablando de un problema mundial, que no solamente España es la que se encuentra en este problema, sino que es un problema a nivel mundial, ocasionado por supuesto, no por los españoles, por supuesto, no por el PSOE, ocasionado, que sabemos todos por quién ha sido, y aquí nadie, pues, aquí todos sabemos quién ha sido el que ha ocasionado este problema, pero que es un problema a nivel mundial. Bueno, un voto a favor de la moción. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones?